Pero la esfera tiene un centro, en este caso, el origen, y tiene su radio. Entonces, para describir la ecuación de una esfera basta el centro y basta el radio. ¿Y qué más variables? Las variables que participan, x y z. Entonces, siempre en este tipo de ecuación es como la interrelación hace con la x y z. Entonces, el caso clásico es lo siguiente. Se escribe así una ecuación de la esfera, es bien fácil, digamos, de acordarse. Lo más clásico es así. Son tres variables, miren, todas positivas, ¿sí? Y como dice un radio, siempre se pone así. ¿Sí? Y cuando ustedes se acuerdan, ¿cierto? En el plano, es porque esta variable no había, ¿se acuerdan? Cuando miraban en el plano qué figura era, es porque no había esta componente, ¿cierto? No había esta información. Entonces, cuando no había esa información, esa es la ecuación del círculo, ¿sí? La ecuación del círculo y centrado en 0, 0 y de radio R, ¿cierto? Entonces, aquí el R es una constante fija positiva. Entonces, eso es cuando se está centrado en el 0, ¿verdad? Y cuando no está centrado en el 0, entonces es lo siguiente, ¿eh? Simplemente uno traslada así y trasladas, digamos, a donde tú quieras, y yo lo puedo poner, no sé, x0, lo trasladamos, ¿eh? O sea, el 0 es trasladado a x0, lo que está haciendo, más lo mismo, ¿eh? Algebraicamente es bien fácil de acordarse, simplemente se ha perturbado el 0 a otra parte, ¿no? Z menos otro componente igual r igual. ¿Sí? Entonces, geométricamente lo que quiere decir es de que este origen se ha trasladado a cualquier punto en el espacio. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, como gráfico acá, es, depende uno a dónde lo quiera trasladarse. Preferencialmente lo puedo poner aquí. Entonces, si lo miras aquí, x0 y 0 y altura z0, un vector aquí. Entonces aquí está su centro y simplemente es del mismo radio, porque el radio no se ha cambiado, ¿se dan cuenta? Entonces nuevamente es del mismo tamaño aquí, pero es un mismo. Lo hice coincidir, pero no sé. Entonces ahí está la misma figura, se ve, pero se traslada. ¿El radio es una constante? Es una constante y positiva, ¿ve? Pero el radio puede ir variando. Entonces, el radio significa si a la medida que aumenta, esto se va ampliando, ¿sí? Por ejemplo, radio 1, radio 2 significa así, ¿sí? Entonces, un poco a lo que tú me preguntas, digamos, si voy variando el radio, así, y el centro lo dejo fijo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para un cierto radio 1, sería así, ¿no? Radio, no sé, imagina que es de radio 2, para que sea más concéntrico y el mismo centro, el mismo radio 4 sería así. ¿Qué valor la hace desplazarse? Desplazarse, Sí, dentro de la ecuación. Dentro de la ecuación es esto de aquí, y este puntito lo hace que se desplace, ¿sí? Y esto se desplaza en cualquier parte que uno quiera, digo. En la parte, como es tridimensional, en cualquier parte tú lo puedes ubicar. Pero en esa ecuación que está ahí, en esta ecuación positiva, esto de acá x0 no necesariamente, cualquiera. No, pero todos los valores que den de esa ecuación siempre van a dar positivos. ¿En qué sentido positivo? Eso es lo que quiero Que decir. va a estar siempre hacia arriba, nunca va a estar desde el... No, en cualquier parte. ¿Puede estar hacia abajo? Claro, porque el x0 y 0 son arbitrarios, nunca dije dónde están, ¿ves? ¿Sí? Aquí el x0, el 0, son, lo que sí son números reales, pero pueden ser negativos. Pueden ser negativos. O sea, podría estar exactamente algo debajo de lo que uno está consumiendo. Puede estar ubicado acá, debajo. Todos los negativos abajo. Entonces, para que esté ubicado, por ejemplo, debajo así, ¿cierto? ¿En dónde quiero centrarlo? Es lo que uno elige.
Entonces, para que tengan aceptado, tiene que tener ¿qué componentes? Todo negativo. Todo negativo, ¿cierto? El centro. Excepto, ahora, el I es positivo. ya, el I positivo, tú lo eliges, ¿cierto? Sí. Ya, el X negativo, porque tú lo quieres elegir así. Y el Z negativo, ¿cierto? Porque aquí, entonces lo quieres ubicar aquí, debajo. ¿Sí? Debajo, ¿sí? Pero lo quieres ubicar en el I positivo. ¿Sí? El I positivo está para acá, lo que uno mira. Entonces, ¿qué centro tienes que elegir ahí? A ver, un centro particular, para que tenga esas características. El X puede ser positivo o negativo, pero el I positivo. ¿Sí? No acepta negativo. ¿Sí? ¿Qué valores debo? Porque recuerden que esta es la variable que siempre tiene que estar. Lo que tienes que elegir es un centro y un radio. ¿No? Pero ahí solamente el Z está positivo. O sea, ¿Cómo? el Z está negativo. En esa opción. Aquí el Z está negativo, está hacia abajo ya. Pero el X está positivo y el Y está positivo. Es que hay que tener cuidado, a ver. Lo dibujé muy genérico. Primero mejor veamos. Elegimos el centro para uno elegir. Centro. ¿Sí? ¿Qué coordenada le tenemos que dar al centro? Él quiere que el centro esté en la parte, porque eliges primero el X, ¿verdad? El X lo puedes elegir positivo o negativo, porque puede estar en cualquier parte. El X, ¿sí? Y solo me dio condición para el Y que sea positivo. ¿Sí? En términos de la ubicación. ¿Sí? La ubicación. Entonces el centro lo tenemos que ligar. El X puede ser positivo o negativo, por ejemplo, positivo. O negativo vamos a elegir, si queremos. Menos 2. Es su centro. ¿Sí? ¿Ven? Su centro. Ojo. Bien. Entonces ya está ubicada, lo estoy ubicando por acá. Porque es la primera coordenada, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. Este menos 2 significa este de aquí. Bien. Para la componente Y, porque estoy ubicando el I sub 0. Que quiero que tenga la característica de ser positiva, ¿cierto? Según lo que uno está buscando. Si ser positiva, sería aquí, ¿cierto? Positiva. Vamos dándole qué componente. 3, ¿parece? ¿Sí? Porque tiene que ser positiva por la exigencia que es lo que queremos dar. ¿Sí? Bien, entonces ya estas coordenadas, digamos, tienen esta característica, ¿cierto? Ahí se ubica en el plano. Entonces aquí, coma, 3. Ya está. ¿Sí? ¿Y qué más? Y queremos hacia abajo, pero Z negativo. ¿Sí? Z negativo. ¿Sí? Y el Z negativo, no sé, menos 5. Menos 6. ¿Sí? Menos 5. ¿Bien? Entonces lo ubicamos. Recuerden que esto está aquí y el menos 5 tenemos que poner hacia abajo. Vamos a ponerlo en una escala tal como está, ¿cierto? En este globo. Así era nuestra escala: 2, 3, 4, 5. Ahí está el Z negativo. ¿Bien? Entonces lo que tengo que colocar, lo que está al centro, está hacia atrás. Hacia atrás, ¿cierto? Pero de esta altura, menos 5 negativo. Y esta cantidad más o menos así, ¿cierto? Se ve ahí, paralela a ese, ¿cierto? Así se grafican los vectores. Entonces aquí está el centro. Este es el centro. Y el centro es este. Lo voy a colocar C nomás para no manchar la pintura. ¿Bien? Ese es el centro de la esfera. Y ahora vamos a elegir qué radio. ¿Sí? ¿Qué radio? ¿Cuánto radio queremos? El redondito que sea sobre él. ¿Sí? Porque yo quiero poner una esferita aquí dentro del centro. ¿Cuánto radio quiero? ¿Sí? Pero lo que tú me decías, ¿quieres que pase hacia arriba o no pase? Depende. ¿Sí? ¿Sí? Porque el radio es el que te da cuánta amplitud tiene. Porque recuerda que el radio se mide de aquí para acá, de todo, en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces, el radio también lo eliges tú arbitrario, pero tiene que ser positivo, obviamente. ¿Sí? No sé, el radio, para que sea más pequeñita, porque esto, mira, aquí tienes una alta altura porque lo puedes ubicar debajo. Entonces, el radio aquí, radio no sé, un medio, menos de menos 5. ¿Sí? Es 0.5, pero tiene que ser positivo, ¿sí? Porque el radio es la dimensión positiva. Bien, entonces lo que está centrado aquí, mira, lo que está centrado es un radio así. Se ubica el radio así, pequeñito así, ¿sí? Porque el 1 es la escala así, pues la mitad por acá está más o menos. Entonces, y eso, en función de eso, la aplicación. Y esa es la esfera que entonces propone.
¿Y cuál es la ecuación algebraica de esta esfera que está acá? Tendría que reemplazarlo en una Es variable. reemplazar una variable. Menos aquí, como es menos sería más, ¿sí? Exactamente. Porque menos lo elegiste esto, ¿eh? Más y menos 3 más z más 5, ¿cierto? Igual, como esto es un medio, sería un cuarto. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que satisfacen esta ecuación están sobre ese casquete. O sea, lo que se está dibujando es el casquete, ¿no? ¿Sí? No es la bolita completa, compacta. ¿Sí? Pues, Y esa ecuación, ¿qué nos está mostrando? esta ecuación es la superficie que representa la esfera. Y es redondita, porque todo es simétrico con todo eso. ¿Sí? Porque hay mucha simetría. ¿Sí? Porque la pregunta natural es: ¿por qué tiene que ser una esfera? ¿Cierto? ¿Por qué tiene que ser tan redondita esa ecuación? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de fondo ahí? ¿Qué hay de fondo aquí? De nuevo, si uno ve, para entenderlo lo que está en el gráfico aquí, basta matemáticamente entenderlo lo que está en el origen. Porque lo que pasa en el origen solo se traslada, ¿cierto? Porque si yo lo entiendo aquí, cómo es el gráfico, yo perfectamente entiendo dónde lo puedo ubicar aquí. ¿Sí? Por eso que hay una imagen súper bonita cuando uno mira los planetas, ¿cierto? ¿Sí? Es súper bonito cuando mira la Tierra, digamos, como estructura natural de nosotros, ¿cierto? La Luna también, ¿cierto? Entonces tienen una geometría, depende de dónde se vayan ubicando. ¿Sí? Y eso por eso que es importante la geometría estudiar cómo. Entonces, lo que me decían, ¿por qué tiene que ser una esfera este de aquí? ¿Cierto? Lo que me pregunto. ¿Sí? Pero la pregunta natural, ¿por qué tiene que ser una esfera aquí en el caso más simple? ¿Sí? Caso más simple. Entonces, es buena su pregunta porque, miren, por ejemplo, hagan un corte solo, para que vean, por ejemplo, un corte cuando. ¿Qué corte, digamos, por ejemplo? Porque ustedes quieren ver algún corte que sea bien redondito, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué corte pueden hacer? Tendría que evaluar simetría en todo su cuerpo. Claro, aparte de la simetría, digamos, lo que es importante porque basta en un pedacito, después lo puedes replicar, ¿cierto? La simetría. Pero primero veamos un corte. ¿Cuál es el corte, por ejemplo, no sé, en este plano? ¿Qué es lo que se ve en este plano? Solo en este planito. Donde hacer x igual z. En ese plano. Solo en ese plano. ¿Ven? Recuerden que esta es mi variable x, mi variable y y mi variable z. Si yo quiero ver en este plano, ¿cierto? Yo tengo que tapar este eje, ¿cierto? O colapsar. Al colapsar esto, ¿qué significa matemáticamente? Que el x estoy haciendo 0. ¿Sí? Entonces, matemáticamente dices, cuando x vale 0, ¿qué pasa en tu ecuación? Aquí. Cuando x vale 0. Mira. Cuando x vale 0, solo te quedas acá. ¿Sí? En la variable y z, porque es el eje x y. Disculpe, el eje y z. ¿No? Entonces sería y cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado. ¿Sí? Y esta ecuación es. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? A dos variables, este es un círculo. ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo, cuando tú cortaste el plano, es lo que estás haciendo. Cuando tú cortas el plano, imagínense un corte o una navaja bien afilada a una naranja, ¿cierto? Lo que te está dejando de rastro, te está dejando un círculo. En la variable y z. Entonces, en la variable y z, si lo puedes sacar aparte, si tú quieres visualizar lo que es lo mismo. El eje Y, el eje Z, y esta es la ecuación de un círculo. Pero usted dice un círculo que es un círculo de frente, pero con una mitad. No, el círculo solo es esta. Pero detrás tiene. ¿Solo? No, es que yo ya colapsé. X Porque el X ya lo hice 0. ¿Sí? Lo hice 0 No el tiene X. profundidad. No, es solo este trazo. Ah, ya. Solo ese. Y esta es la ecuación del círculo, ¿cierto? ¿Sí? Yo no estoy pintando esto, digamos. No estoy diciendo que es. Estoy diciendo solo el borde, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden, cuando pinto en región, que después vamos a ver, es con menor igual, matemáticamente menor igual. Pero cuando es igual aquí, simplemente es los puntos que satisfacen esta ecuación. Y esta es la ecuación de la circunferencia, ¿no?
Sí. Claro, el círculo. Sí, el círculo plástico. Claro. ¿Y de qué radio? El mismo radio. Cuando el menor igual Es un disco. Un disco. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, lo que está diciendo de la figura que yo estoy bien detectando, ¿qué cosa es? ¿Cierto? ¿Qué cosa es? Porque yo no sé si es tan redonda o no. Lo que estoy cortando es. Lo que estoy cortando. ¿Alguien tiene una pelota de tenis por ahí? No hace deporte. O una naranja. No sé. ¿Sabes? Espera un momento, vamos a empezar algo casi redondo, ¿verdad? Voy a decir que es casi redondo, ¿eh? Lo que quiero ver, ¿cierto? Que realmente esta ecuación matemática representa todos los casquetes que están aquí, ¿ven? Lo que estoy haciendo con el x igual 0, porque yo lo estoy mostrando a ustedes para que miren, ese es el detalle, para que ustedes que miren. Pero ustedes que miren, digamos, exactamente miren una partecita, y esto de acá ustedes como se imaginaron que verán la parte de atrás. Lo que estoy cortando es acá. Esto que está acá es lo que estoy cortando así. Porque estoy anulando este eje, o sea, no, en la forma está así. Entonces cuando yo corté, el rastro que me dejó con la figura es solo este. Solo este. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está dejando unos cortes netamente círculos. Por eso que es redondito. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué no salía? ¿Se acuerdan? Nos salían parábolas. Ahora ya no nos salen parábolas. ¿Sí? No nos salen parábolas. ¿eh? Entonces, lo que está diciendo aquí, volviendo esto de aquí a esta figura, hago la misma figura, pero lo miro en el espacio. ¿Sí? Lo que era acá, que me ayuda harto, lo miro acá. Y lo miro acá, significa que la figura es esto de aquí lo mismo. ¿Qué pasa? Exactamente el círculo. Es súper bueno. Y el eje Y es aquí. Recuerda que X no está. ¿Cierto? Y esto está por debajo. Eso es lo que está dejando. ¿Sí? Solo cortando así. ¿Sí? Solo cortando. Profe, al hacer 0 en la ecuación que está la esfera está desplazada, yo hago 0, me queda x más 0. No va a pasar, no encuentras puntos a la que está desfasado. Ya no vas a encontrar. Por ejemplo, el 0, si ya te desplazaste, ya no vas a encontrar puntos como lo que estoy haciendo. Los cortes ya no están ahí, porque depende del radio, no lo va a alcanzar. ¿Sí? Puede ser que esto esté muy acá o muy trasladado acá, y cuando yo corto esto no me sirve, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Estos cortes solo sirven cuando las figuras están centradas en el origen. ¿Sí? Por eso que yo me centré primero solo en esta figurita. Ojo. ¿Sí? Pero cuando se trasladó, este corte ya no lo va a detectar. No lo va a detectar. ¿Sí? Entonces, por más puntos que tú quieras encontrar, no, va a ser vacío. Va a ser vacío, no vas a encontrar ningún punto. ¿Sí? Porque el radio que nos dimos totalmente pequeñito, ¿ven? Y están fuera de todas partes. ¿Sí? Por eso que te den cuidado. ¿Sí? Entonces, pero como les digo, basta mirarlo en el origen, después se traslada. Y es como, de hecho es una traslación. ¿Sí? Bien. Profe, ¿eso se podría demostrar en el software? Como para verlo un poco más. Sí, es lo mismo.
Hola. Pero está la pistola. Pero pide amigos, igual. Por ejemplo, Ya, bueno, pues yo lo trae, pero ahora caché cómo se hace, bueno. Ni siquiera cuando me piden, a veces ando con. miren ahí, miren. Déjame borrar esto de aquí. Ahí tiene una espera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tiene una espera ahí? ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo matemáticamente, a esta ecuación, ¿cierto? Estoy haciendo un corte así, un corte vertical, con un plano. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cortan así, miren estas líneas que les dejo. ¿Sí? En términos matemáticos serían los meridano en paralelo, depende de uno de lo mismo. Entonces, cuando tú cortas aquí, si ustedes miran aquí, hay unas líneas negritas ahí. ¿Sí? Esas líneas negritas son los diferentes cortes con los diferentes planos que es. Cuando haces una rebanada, matemáticamente lo que te está saliendo son círculos. Son círculos. Entonces, lo que te está diciendo que exactamente la figura que estás mirando es bien redonda. ¿Sí? Bien redonda. ¿Sí? Bien redonda. Y todos los cortes posibles que tú des. Mira, los otros cortes que puedes dar es así también, ¿verdad? Porque hay unos cortes también que pueden ser, no necesariamente pueden ser transversales también, ¿cierto? Cuando son transversales te va a salir obviamente otra figurita porque qué tan inclinado es el corte, ¿sí? Qué tan inclinado es el corte. Pero lo que estamos haciendo es los cortes clásicos, verticales, puede ser también horizontales, ¿cierto? Y también puede ser en estos, son tres tipos de cortes clásicos que nosotros tenemos, no tenemos más, ¿cierto? ¿Qué es lo que digo? Este corte vertical que lo estoy cortando con el eje YZ. Y matemáticamente es porque lo hago XZ, porque lo colapso. Y al colapsarlo me salen los círculos. Y lo mismo puedes hacer con respecto a los otros cortes. Intenten cortar. ¿Qué rastro les dio aquí? Cuando ustedes cortan con ese plano, intenten cortar. O sea, ustedes están cortando con el plano XZ, ¿cierto? Matemáticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? El I0, ¿sí? Entonces, cuando el I0, de nuevo haces así. Si I vale 0, entonces de nuevo x cuadrado más pero de nuevo te sale círculo, ¿te das cuenta? ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo en el eje XZ, ¿cierto? De nuevo son círculos. O sea, de nuevo haces correcto, el eje XZ está aquí, ¿ves? Este recuerda que está allá. Entonces, solo para visualizarlo ahí. Está atrás, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Es el corte que está así y esto es lo que está así. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es un círculo y el otro círculo así. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo. Lo que estoy haciendo con esto, en la figura que está ahí, igual a 0. Este es el igual a 0, lo que estoy haciendo. Incluso puedo dibujarlo. Ese color negro que está ahí es uno de esos. Y matemáticamente esto, si bien en la figura se ve como estirado, pero matemáticamente es un círculo. ¿Sí? Eso. En el fondo se aplana. Se aplana, sí. O sea, es como aplanar, pero va a ser así. Depende del eje, que uno lo mide. Depende del eje y depende de la parte matemática que te vaya saliendo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en la superficie anterior, cuando aplanábamos, que no nos salía así, pues si no nos salía parábolas? ¿Sí? No salía parábolas, ¿cierto? Entonces, por eso es que depende la parte matemática que te involucra. ¿Sí? Y para que se acuerden las fórmulas, digamos, igual los voy a compartir, digamos que tengan porque a veces uno, mirándolo matemáticamente, pero este es el más clásico que es por el círculo, uno lo extiende, sale la esfera. ¿Sí? Pregunta natural. Qué bien.
¿Cuál sería la ecuación cuando uno ya empieza a achatar un poco, ¿cierto? Porque se empieza a deformar. Si tú lo deformas un poco, que puede ser varias las deformaciones, ¿qué ecuación saldría? Tiene que restarle la constante. ¿Sí? ¿En dónde tiene que cambiar un poquito esto, verdad? Pero tiene que mantener positivo. ¿Sí? El achatar en estas cosas es a que hay agregar numeritos acá. ¿Sí? Y se pueden escribir de esta forma. Entonces la pregunta natural que viene, y eso se llama por eso que lo estoy poniendo como nombre, ¿cierto? Una deformación de la esfera es la más natural, se llama el elipsoide, ¿cierto? ¿Sí? El elipsoide. El elipsoide. Entonces, por eso busquemos un elipsoide. Obviamente, los elipsoides son como que juegan el fútbol americano, ¿cierto? ¿Sí? Las pelotas ya no son redondas, ¿sí? Es se ve un pedazo ahí, ¿sí? Un pedacito que se ve nada más, ¿cierto? ¿Sí? Y el otro se completa al otro lado, ¿sí? Estamos dando una figurita, ¿no? Pero debe haber otra figura más completa. ¿Sí? Ahí está un huevito. Es un huevito, ¿cierto? Un huevito de Pascua, ¿sí? Está motivado por eso. ¿Se han preguntado por qué uno no vende esferas y vende eso? ¿Sí? ¿Se han preguntado por qué no? ¿Por qué? No, pero bueno, tiene una razón, ¿cierto? Optimización. Hay varias, ¿cierto? Hay una cuestión ¿cómo se llama? Comercial también. ¿Sí? Comercial, ¿cierto? Puede ser también, sí. Puede ser es una buena explicación. ¿Sí? Y lo otro también que lo conectan con algo, ¿no? ¿Sí? Con los huevitos, digamos. Es una conexión también, la forma que tiene, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Claro, porque si le dices vendo huevitos si son redondos, no te va a comprar, ¿eh? ¿Sí? Porque los huevitos están relacionados al animal en sí. ¿Sí? ¿Sí? Y el otro también, digamos, ¿quién tiene más volumen o no? ¿Sí? Por ejemplo, si le hago algo que se parezca muy grande, pero tiene menos masa, porque el comerciante tiende a ganar también, ¿no? ¿Sí? Hay algo que tiene más, pesa más, y el otro pesa menos. Pero visualmente es como si fueran casi igual y grandes siempre. ¿Sí? Pero la forma también va cambiando, digamos. ¿Sí? Porque el volumen de uno es diferente al volumen de otro. ¿Sí? El volumen de uno. Entonces depende mucho cuánto estirado está, ¿cierto? Y cuán deforme está. ¿Sí? Pero en el fondo es eso. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta natural es, ¿cuál es la ecuación que tanto se parece? Porque debe parecerse mucho esto. Y exactamente esto tiene muy parecido, ¿cierto? Entonces, lo que hace es lo siguiente, ¿ven? Entonces, yo lo puedo reescribir, miren esta ecuación, ¿cómo lo podemos reescribir esto? Esto también lo puedo hacer aquí 1, ¿sí? Matemáticamente lo puedo hacer, el lado derecho vale 1, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Dividiendo a todos por R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto mismo sobre R cuadrado más R cuadrado más es 1. ¿Sí? Cada vez que veas así también, esa es la misma escritura, pero sigue siendo todavía la esfera, porque no he cambiado nada en este momento. ¿Sí? Entonces, lo que estás haciendo aquí, porque lo que estás haciendo así es cómo se van deformando las proporciones entre los ejes, es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo que está haciendo, ¿eh? Entonces, lo único que uno hace, en lugar de ser un R fijo, lo puedes ir cambiando diferentes R's, entre comillas. ¿Sí? Entonces, lo que hace aquí, matemáticamente, lo deformas de alguna forma, sería así.
Y le puedes poner una constante a cualquiera. Así. Una constante. Ya lo estoy cambiando los radios como si fueran diferentes radios en cada posición. ¿Sí? Aquí, porque aquí es el mismo R, ¿ve? La constante. Entonces estoy colocando constantes diferentes. Por ejemplo, B, ¿cierto? Y otro más. Igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, para que tenga sentido, ya puse constantes aquí debajo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que tiene que, para que tenga buen sentido? Los A, B y C tienen que ser diferentes de 0. ¿Sí? Es una cuestión natural que uno pone en matemática, para que esté bien definido. ¿Sí? Es lo único que pone, ¿cierto? ¿Qué más le tienes que exigir? Para que no sea una esfera. ¿Sí? Basta que algunos de estos sean diferentes, ¿sí? Distintos, ¿cierto? Entonces puede ser que alguna relación entre ellos sean distintos, ¿sí? Esto podría ser igual a esto, pero algunos de ellos tienen que ser diferentes, ¿sí? Basta que algunos de ellos sean diferentes. ¿Pero solo uno? Basta uno. Ya deja de ser esfera. ¿Y si los tres son diferentes? Mucho mejor, ¿sí? Aquí tienes toda la posibilidad, ¿verdad? Pero al menos un par de ellos, o disculpa, estos pueden ser iguales, pero estos de esos diferentes. O sea, al menos un par, uno con otro sean diferentes. ¿Sí? Al menos un par sean diferentes. ¿Sí? O es lo mismo que estoy diciendo, ¿eh? Que un número sea diferente a los otros dos. Los otros podrían ser iguales. ¿Sí? ¿Sí? O sea, este podría ser igual con ese. Pero no lo puedo factorizar, ¿te das cuenta? No lo puedo factorizar a lo que yo quiero. ¿Sí? Hagamos ese ejercicio, a ver si se puede factorizar o no. No importa, digamos, ¿cierto? O sea, lo caso más cercano a una esfera, que esto sea casi igual, ¿cierto? ¿Sí? Casi igual, ¿eh? ¿Sí? Pero intenten escribir como si fuera una esfera. Recuerden, una esfera tienen que escribirlo de esta forma o de esa forma. ¿Sí? Intenten factorizar, no se va a poder. Por culpa de este x2, x3. Si empiezan a multiplicar, digamos, por 3 al cuadrado, aquí le sale el candidato a radio, pero aquí se va moviendo. ¿Sí? Entonces va a estar, digamos, en este caso, el A, en este caso, diferente de B. Pero el B puede ser igual a C. ¿Sí? Sigue siendo un elipsoide. ¿Sí? Sigue siendo un elipsoide. Entonces, eso en realidad es lo del elipsoide. Y si quieres trasladarlo, haces de nuevo lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vas a trasladar aquí? Simplemente lo vas a trasladar. O sea, esto significa que está centrado en el origen. ¿Sí? De nuevo en el origen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De cuánto se estiren acá, depende mucho. Ahí sí es importante. ¿Cuál de ellos es más grande que cuál? ¿Dónde se estiró más? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Bien? Es lo mismo que el círculo, miren, si ustedes ven. ¿Sí? ¿Cuándo esto deja de ser círculo? Es lo que está pasando por acá. ¿Cuándo deja de ser círculo? Entonces, basta mirar eso, ¿verdad? Entonces, lo pregunta natural porque las proyecciones son lo mismo. Esto no debería borrar. Después lo podemos reescribir. Por ejemplo, esta es la ecuación del círculo, digamos, cualquiera de los x, ustedes pueden al azar, ¿no? Esta es la ecuación de un círculo del eje x, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado de radio. Es el caso, ¿sí? ¿Cuándo esto deja de ser círculo? ¿Sí? Esto tiene posibilidad, ¿cierto? De achacarse acá o al revés, ¿cierto? Tiene dos posibilidades, ¿cierto? Tiene posibilidades de hacerte así, ¿sí? O ensancharse en el otro sentido, ¿sí? Esas son las posibilidades que tiene. Obviamente se hace simétrica, ¿cierto? Ya no puede hacer una deformación media burda así, para que la idea es que sea simétrico para que sea la ecuación
que desde el círculo aparezca la ecuación de la. ¿Cuál es la geometría en el plano que se conoce? ¿Qué ecuaciones aparecen aquí? Ya no es círculo. ¿Cómo se llama? La elipsis, ¿cierto? Ambas son elipsis, ¿no? Elipsis. Y eso ustedes lo han estudiado, ¿cierto? Las elipsis, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuándo un círculo deja de ser elipse? La filosofía es la misma, ¿cierto? Habría que dividirlo por R. Eso, ¿cierto? Esto es x cuadrado más y cuadrado. Este es el equivalente, ¿cierto? El equivalente. Pero para ser elipse, la misma filosofía que les expliqué, ¿cierto? En lugar de este R, coloca dos constantes que pueden ser diferentes, tienen que ser diferentes. O sea, x cuadrado sobre igual 1. Pero acá, ¿qué le exige? Como son dos nomás, A tiene que ser diferente de B y AB diferente de C. La exigencia es exactamente la misma, ¿eh? Entonces, ¿y aquí qué tienen que posibilidades? Que el A es más pequeño que el B, o B no hay otra opción. ¿Sí? Y eso significa en cuanto uno se ensanchó en un sentido en el otro. Y es esto. Y lo mismo pasa en dimensión 3. Por eso que todo lo que ustedes conocen, simplemente lo estoy replicando a dimensión 3. ¿Sí? Entonces ahora ya se entendió un poquito qué significa graficar superficies. ¿Sí? Y así hay un montón de superficies conocidas, ¿no? Y algunas, digamos, son. Voy a listar más o menos para ya terminar con las superficies y me paso un poco lo que es límites y continuidad, que es parte de su programa, digamos. Bueno, que límites ustedes han estudiado en una variable, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan de límites? ¿Sí? Pues déjenme solo listar algunas superficies que le he puesto con nombre. Nos había puesto S1, el elipsoide. Y le voy a poner su ecuación para que tengan información, ¿cierto? X cuadrado sobre A cuadrado. Entonces A, B, desde 0. Si se entiende en qué sentido lo expliqué en diferentes, las combinaciones posibles. ¿Sí? Después una superficie 2, ¿cierto? La esfera. Basta centrado en el origen, después se traslada, que ya no menciono. X cuadrado sobre R cuadrado. Para que se parezca mucho, lo voy a escribir la misma notación. Más. Acá, el R diferente C. Y para que sea como esfera tal, R pues. Tiene que ser raro, ¿cierto? Para que vea su inicio. Bien. Y la esfera, ¿cierto? Bien. Otra superficie que parece nuevo aquí, le llamamos el paraboloide elíptico. Pues, su ecuación es lo que nosotros ya habíamos conocido, ¿cierto? Z x cuadrado sobre A cuadrado más miren lo que está despejado. El Z está despejado explícitamente. Lo único que tienen que ver el AB simplemente diferentes. De hecho, estos pueden ser iguales, ¿cierto? Eso no importa si son iguales. Lo que son iguales es cuán bonita es la parábola, ¿sí? Bien redondita o media ovalada. Lo único que hacen con A y B que va en el eje diferente. Lo único que hacen, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? La variación aquí. ¿Sí?
Cualquier cosa me van preguntando. Como una hojita de tabla. Algunas figuritas que voy a poner de lado para que ya se vean. Cuando el Z está despejado, miren, es así. Es cuando el Z está despejado. Pero esto también puede ser sus variantes, porque se puede ser, este es el eje Z, ¿cierto? Es porque el Z está despejado. Pero puede estar despejado el X, ¿cierto? ¿Sí? Y si está despejado el X, ¿cómo sería? Muy bien. Exacto. Si está despejado el X, ¿cierto? Sería así, ¿no? Si está despejado el X, sería así. Esto para acá. Ahí. Es el eje X, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué ecuación tiene ahí? X igual a y cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Porque se ha despejado el x solo, explícitamente. Y la otra variante es cuando el y está despejado, ¿cierto? Y sería sobre el eje, exacto. Este es el eje y sobre este eje se grafica el parábola. Entonces esto es de ecuación y igual x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre otra constante. Aquí obviamente a c diferente de 0 y acá a c. Entonces esas son las variantes, ¿eh? Por eso cuando les digan graficar un paraboloide, hay que ver cuál es la variable que está despejada. ¿Sí? Y con eso yo también quería complementar. ¿Se acuerdan que me preguntaron? No me acuerdo quién. ¿Por qué mi eje ponía el eje acá, el eje Y, el eje Z? Tiene que ver por las formas que tú lo vas ubicando. ¿Sí? Entonces es importante las variantes. ¿Eh? Y cada variante tiene su propia ecuación. ¿Sí? Otra superficie, digamos, el hiperboloide de dos hojas, superficie 4, hiperboloide, es porque justamente tiene dos pedazos, ¿cierto? Pero la ecuación es x cuadrado sobre al cuadrado más no, yo me estoy comiendo menos aquí menos x cuadrado igual menos z cuadrado. Miren, ¿ven? Entonces, díganme. ¿por qué son superficies? Buena pregunta. Buena pregunta. En matemática, a ver, el volumen es como, el volumen se parece mucho en dimensión 2, área. ¿Bien? Volumen, área es una cantidad, ¿cierto? El área es en centímetros, unidades cuadradas, ¿cierto? El área, y el volumen en unidades cúbicas. ¿Sí? Es una cantidad, digamos, que tienen esas características, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo aquí, la sala de acá, ¿cierto? ¿Bien? La sala de acá, si uno, digamos, lo llenara o cuánto volumen tiene la sala, ¿cierto? ¿Cuánto volumen sala? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Mide cuántos los metros cuadrados del piso por la altura. Y ese es el volumen. ¿Sí? El volumen. Entonces el volumen es un número, ¿cierto? En unidades cúbicas. ¿Sí? ¿Bien? Es el volumen. Y la superficie es lo que rodea en este caso, esa es toda la figura que está mirando, que es el contorno. Y eso se llama superficie. Es el contorno de cuyo figura se puede calcular el volumen.
Figura envolvente. Pero podría ser volumen finito o infinito, ¿cierto? Porque esto uno podría decir, ¿tendrá volumen esto? Sí, tiene un volumen pero infinito, porque esto se va indefinidamente. ¿Sí? Pero uno siempre está acostumbrado a calcular volúmenes de una región que está acotada, la otra encerrada. ¿Sí? O la envolvente. ¿Sí? La superficie es una envolvente, ¿cierto? Y de hecho se habla en dimensiones más altas, ¿cuánto es la dimensión de la superficie? ¿Sí? Esto tiene, por la envolvente que tiene, es como una lámina, esta es dimensión 2. ¿Sí? Por eso la superficie es, digamos, tiene esa característica. Y otra característica un poquito más fina de la definición de superficie es de que esta figura se puede graficar o su espacio ambiente sobre un euclidiano. ¿Sí? Un euclidiano. ¿Sí? Es una superficie. Es una de las características. ¿Sí? Porque después hay otro concepto que se llama una variedad. ¿Ya? Y una variedad es que su espacio ambiente no es necesariamente un R3, por ejemplo. No es necesariamente un R3. Es otro espacio diferente al R3. ¿Sí? Entonces la superficie tiene esa característica, que su espacio ambiente es un euclidiano. Y otra característica también, que es lo que me preguntan. Si yo tomo un pedacito aquí, miren. Un pedacito aquí. Tomé ese pedacito del hiperboloide, ¿cierto? Y este pedacito tú lo puedes enderezar. Si es que es posible enderezarlo matemáticamente, significa que esto yo lo puedo mirar por acá así. Esto lo puedo mirar así, ¿cierto? Porque yo sé que es un corte, y matemáticamente yo lo puedo mirar que esto de aquí se parece mucho a esto. ¿Sí? Y si eso es posible, es porque ¿esto qué es? Un pedacito de R2. Porque miren, aquí estaba un R3, ¿cierto? Un R3. Y este pedacito lo miro como algo de R2. Como algo de R2. Entonces, cuando es posible mirar este pedacito que está acá, mirarlo como este pedacito que está acá, matemáticamente se llama, se llama una carta. Una carta o una aplicación, ¿cierto? En matemática una aplicación, donde es posible que esto se parezca mucho a esto de acá. Y tú miras qué dimensión es. Si esto es posible, aquí ¿dónde vive? R2. Por lo tanto, esta es una superficie de dimensión 2. ¿Sí? Entonces, ese es un objeto matemático que está inmerso en algún euclidiano. Esa es la definición precisa de superficie. ¿Sí? ¿Sí? Pero es muy técnico, pero es más o menos eso. ¿Es como la parte externa? Es parte externa, o la envolvente que mencionó su compañero. ¿Sí? Pero como definición matemática es eso, que este pedazo lo miro acá, y como esto vive en R2, ¿cierto? Lo miro en R2. Es como enderezar, ¿verdad? Porque está torcido, lo enderezo, y esto vive en R2, porque en el plano se ve un plano como tal, pedacito. Y lo veo donde mira, y esta cantidad, el exponente que ve acá, te da la dimensión. Te da la dimensión. ¿Sí? Porque hay figuras súper extrañas, pues, y te van a preguntar, ¿cuál es la dimensión? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser capaz de ver. ¿Sí? Otra forma de mirarlo, por ejemplo, en la esfera se ve muy bien. ¿Por qué? Lo voy a convencer un poquito, a ver, ¿por qué una superficie? Importa aquí. Y bueno, lo que quiero ver es porque esta esfera a quién se parece en el plano, ¿verdad? Porque es como si, esto no es un plano porque es muy redondo, ¿sí? No es un plano, ¿sí? ¿Por qué la esfera? Esto tiene dimensión 2, ¿cierto? Sabemos que es una lámina, entre comillas, ¿cierto? El casquete o el envolvente de un sólido, digamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene dimensión 2? Entonces, lo que uno hace intuitivamente, le sacan un punto acá, ¿sí? A la esfera. Intuitivamente le sacan un punto, ¿sí? Intuitivamente, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan a inflar esto, ¿sí? Entonces, empiezan a inflar al punto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este punto se abre, ¿cierto? Empieza a abrir, y esto de aquí se empieza a deformar así. ¿Sí? Miren el proceso que hice. ¿Ven? De un punto le saco, y después empieza, es como abrir, ¿verdad? ¿Sí? Al abrir, ¿qué es eso? ¿Cómo inflar? Porque como esto me permitió, al sacar un punto, ya me permitió abrirse, ¿cierto? Eternamente. Y cuando abren eternamente, esto lo están mirando así.
Abrieron todo y le están mirando así. Pues, ¿sí? Lo están mirando, ¿sí? Porque lo saqué a un punto. O sea, lo que está diciendo matemáticamente, la esfera menos un punto es como si fuera este plano. Y este plano, saben que tiene dimensión 2, ¿cierto? Que es en R2. Esto tiene dimensión. Entonces, el efecto que hace esto de aquí, esto se parece, menos el punto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso que una manera de mirar la dimensión es esto. Y el otro es lo que le mencionamos. Tomas un pedacito que está acá. Un pedacito que está curvado, ¿cierto? Haces la misma. ¿Esto dónde provino al inflarlo por acá? Por acá se metió algo por acá. ¿Sí? El pedacito que estaba ahí, después de desdoblar, está acá. ¿Y esto dónde vive? Miren, este pedacito. Vive en R2. Entonces, la dimensión de esta figura te da la dimensión de esto. ¿Sí? Y eso es una superficie también, miren. ¿Sí? Bien. Sigamos con los tipos de superficie. Aquí estamos. Entonces, ya habíamos visto el hiperboloide de 2 hojas. Miren, faltó la figura, ¿verdad? Miren la diferencia que hay acá. Negativo. ¿Sí? Es como lo que ha hecho es variar o de la esfera o del elipsoide, que antes eran positivo, positivo, ahora están poniendo negativo, negativo. No tiene sentido poner todos negativos, ¿se dan cuenta? ¿Cierto? Negativo aquí, negativo aquí, negativo aquí. No tiene sentido porque como está elevado al cuadrado, toda esta expresión es negativa, ¿cierto? Nunca va a ser 1. ¿Sí? Pues entonces lo que está variando es que en al menos de esa posibilidad 2 sean negativos. ¿Sí? 2 sean. Y cuando pasa eso de aquí, por eso se llama, con 2 signos significa aparecen 2 hojas, entre comillas, ¿sí? O 2 pedazos de la superficie. Imagínense qué es lo que aparece. Si figurita bien bonita, aparece así. Una posición ahí. Pero de 2. Ahí. ¿Sí? Y miren dónde se trasladó. Dejas fijo donde va a montar y el resto lo colocas negro. ¿Sí? Por ejemplo, solo una variante, ¿cuál se lo tenemos ahí? Yo creo que mañana no sé si alcance a escribirlo esto con ejemplos numéricos para que vean todas las posibles geometrías con su respectivo ecuación, ¿sí? Para que tengan un material más completo. ¿Sí? Entonces, las variantes aquí, ¿cierto? Las variantes. ¿Sí? Simplemente, primero lo ubican en el gráfico, después lo ponen en la ecuación, que es más fácil, ¿cierto? ¿Sí? Ahora vamos a ponerlo en el eje Y, ¿sí? El eje Y. ¿Sí? Y sobre este eje Y voy a poner 2 pedacitos tipo esto de aquí, ¿ven? Es lo que estoy haciendo. Entonces sobre el eje Y, vamos a hacer. Se abren así. Y simétricamente se abren. ¿Sí? Sobre el eje Y. ¿Y cuál es la ecuación que lo respalda? El eje Y, al hacerlo así, es el que no cambia de signo. ¿Sí? ¿Ya? Y cuadrado, le pones sobre una constante, ¿cierto? Ahí como son 3, no sé, eso lo reservas para el B, ahí menos x cuadrado a cuadrado menos sobre c cuadrado. Y esto igual a... ¿Sí? Simplemente así. ¿Dónde? ¿Te acuerdas ahí? Para recordarse. Esto de aquí tiene que ver en dónde se ubican los ejes. ¿Sí? Para cortarse. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Y el eje Z, ¿cierto? El otro. Es lo mismo.
¿Cuál es la ecuación que lo respalda? Ahora con z. Es lo mismo, ¿no? Dejo fijo el positivo. ¿Sí? Z cuadrado partido Z cuadrado sobre c cuadrado menos I cuadrado. o cualquiera de los otros, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Pues de nuevo, para acordarse que era positivo aquí, no servía para ubicar los puntos en el eje. Fácil de un, ¿cómo se llama? Especie de una colección de buenas superficies que es fácil de observar. Porque ese variante de la Loide de dos hojas, de dos. El 2 significa porque aparecieron dos signos negativos. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, uno puede escribir en dimensión más alta, ¿cierto? Pero ya no se ve, obviamente. Poner más signos, ¿cierto? Negativo, negativo, negativo. Y poner un positivo. ¿Y esa fórmula o esa variante? Es. Son las variantes. O acá se va, o para acá, o para acá. ¿Sí? Son tres variantes porque cambiaron de posición. Cambia de eje. Cambio de eje. Pero se enrolla en donde es el eje positivo. Donde la variable positiva es. Donde la variable positiva. Pero es uno antagónico al otro, ¿cierto? Uno negativo, otro positivo. Pero siempre del mismo eje. ¿Sí? De hecho, tiene alta simetría. Por eso he elegido esas superficies que tienen buena simetría, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay simetría en el eje X. ¿Sí? Todo lo que está acá se distribuye muy bonito. ¿Bien? Eso es lo que está. Hay una superficie que después vamos a ver, que nos va a ayudar harto, que es el hiperboloide parabólico. ¿Cómo vamos por ahora? Vamos. Sí, vamos. Entonces, lo que es límites, vemos mañana. Límite y continuidad. Voy a dar cuál es la idea de los límites. El hiperboloide, ¿qué número me había puesto? 4, 5, ¿no? Entonces este es el hiperboloide parabólico. Parabólico. Aquí es bueno, yo les invito a que practiquen harto con el gráfico que les voy a dar, porque en principio no es fácil de graficarlo, ¿sí? Porque tiene esta ecuación, I cuadrado sobre b cuadrado menos b cuadrado igual c. Esto puede ser 1, no hay problema. Pero miren la diferencia que es. ¿Sí? Miren la diferencia. Se parece mucho a quién, miren. Se parece mucho. Aquí está, aquí habíamos despejado. No está dentro del el paraboloide. Acá está. Pero se parece mucho, ¿cierto? ¿Sí? Está despejado cualquiera de las variantes. Es X, Y el Z estaba por ahí, no acá. ¿Sí? El Z, la variable cualquiera está despejado, en este caso. Esto podrían ponerlo 1, no hay problema, ¿cierto? El C podrían ser 1, no hay problema. Pero lo que está despejado es el Z, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El Z. ¿Sí? Y aquí hay un signo negativo, ¿ven? Negativo. Que es diferente a los anteriores. ¿Sí? Totalmente negativo, porque el Z está despejado, pero aquí todas estas también eran positivas. ¿Sí? Aquí se involucró la posibilidad de que sea negativo. ¿Sí? Sea negativo. ¿Sí? Sea negativo. ¿Sí? Entonces, algo pasa entre esos ejes, digamos, porque esos negativos tienen que ver con la forma que van cambiando. ¿No? Entonces, esto se llama, en el lenguaje clásico también se llama una silla de montar. ¿Sí? ¿Han visto? Ya se aproxima a Fiestas Patrias, ¿cierto? Hay una tradición muy clásica, ¿cierto? Esto de la tendencia de los, ¿cómo se llama? De los rodeos. Se usa la silla de montar para montar el caballo. ¿No? ¿Y qué es lo que forma que tiene la silla de montar? ¿Tiene algo particular? ¿Sí? Todos han montado algún caballo, ¿cierto? Al menos, en su vida. ¿Sí? Como dos caras hacia arriba y dos hacia abajo. Ya, pero tiene una parte que está aquí que se acopla al lomo del caballo, ¿cierto? Claro. Pero tiene esta parte que hay aquí que va levantadita así, ¿sí? Para que se acople bien bonito, para que no lo maltrate el animal. Está hecho exactamente para eso, ¿sí? Para que el jinete
digamos, tenga esa comodidad y también para el animal. ¿Sí? Y el animal, ¿por qué? Tiene la contextura física, que tiene buena espalda del caballo. Entonces, eso hace que esto se ensanche así para que se acople. ¿Sí? Porque si no se acopla, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a tumbar, está hecho a propósito de eso. Se acopla eso. Y también tiene estas cosas que van subiendo, porque el caballo nunca tiene que también tener comodidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el caballo cuando va a trotar? Obviamente tiene que tener movimiento de su columna vertebral, en particular el cuello, ¿sí? Entonces, eso hace para que tenga libertad de movimiento. Y por eso se inventó que deben tener algo levantadito, ¿sí? Entonces, matemáticamente es esto más o menos la forma. ¿Sí? 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 Entonces, ¿cómo? Voy a graficar cómo se ve la silla de montaje. Eso es bueno practicar. ¿Sí? Déjenme ver si lo hago acá, para que se vea más. Estamos bien con la hora casi, ¿verdad? Aquí. Su asistencia o su lección. Todavía no lo suben ya está DECA, todos ya están participando, ¿sí? Pero no se puede aquí, o si saben si se puede usar la plataforma virtual para la asistencia, ¿no? A lo mejor sí se puede. Porque para pregrado se puede, ¿no? Pero no sé si aquí o no lo encuentro. Deberían activarlo, ¿cierto? Es bonito para la asistencia automatizada. ¿Sí? ¿A quién se le puede gestionar, saben, no? ¿Qué es posible? Voy a preguntar, es más práctico para que uno hace. Entonces, en estos minutos que me quedan, no les quito más por su break, que bien apetecido para ustedes su café, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a intentar graficar una silla de montaje. Y eso es bueno que ustedes practiquen también este gráfico. Con paciencia ahí. Intenten después hacer con un papel, digamos. Entonces, lo que voy a graficar es lo siguiente. En este eje, este es el eje Y. Lo que voy a hacer es voy a esto es lo que uno quiere ver, es lo que está montado. Entonces, estoy aquí. Esto voy a poner así. Aquí está. Eso. Bien, y ahora sí. Entonces, esta es la silla de montar que uno ve, y como quiere mirarlo montado hacia así, ¿cierto? Pero lo que uno hace es hacia atrás, ¿cierto? Entonces este de aquí lo vamos. Todo lo que está apuntado se ve desde atrás. Acá. Hasta ahí nada más. Esto llega acá. Este de aquí lo ve. Se nota un poquito, ¿no? Así, ¿no? Aquí, esto es que hay que tener cuidado. Cierro. No sé si se ve por los dos lados. Entonces esto tengo que bajar un poco más porque sí. Ahí se nota, ¿no? Los dos campos que... Ahí, ahora sí. Acá, ¿cierto? Ahora sí. ¿Sí?
Entonces miren, esta cosa particular es la silla de montar. ¿Sí? La silla de montar. Cuando vayamos avanzando en los tópicos que nos piden dentro de esto, hay una parte que nos dicen ver si algunos objetos matemáticos, dónde obtienen un mínimo o un máximo. ¿Se acuerdan que en una variable, problema de maximización? El cálculo 1.1, si trazaba una línea paralela al eje Y, ya no era función. Acá no será esa situación. No, porque aquí ya son, ¿cómo se llama? Aquí ya no son funciones ya. ¿Sí? Ya. Porque va todo lo de arriba con lo de abajo. O sea, como función ya no es. Pero para que sea función sería solo una parte. Igual como esto. Lo que tú me dices es lo siguiente, ¿ves? Por ejemplo aquí, ¿ves? Es lo mismo que en dimensión 2, ¿cierto? Si es o no función. Esto no es función. Pero cuando sigue función yo tengo que eliminarlo. O acá, o lo de arriba o lo de abajo. Ahí sigue siendo función. ¿Sí? Porque tiene que tener esta definición, ¿cierto? Que un punto tiene que tener un único correspondiente. En este caso lo mismo, ¿ves? Tiene esa propiedad que no satisface. Este no es función. ¿Sí? Pero se puede definir igual que esto como función. Eso sí. ¿Bien? Lo que les decía solo como un comentario. Más adelante vamos a retomar esta figura. Y esta figura tiene esta particularidad. Por un lado, hace un rol de máximo, pero conforme vas avanzando, decae. Y por el otro lado, sube. O sea, este tipo no se decide si es máximo como tal, porque los máximos siempre van creciendo, ¿verdad? Si es máximo o mínimo depende cómo lo esté mirando, ¿no? Y este particular tiene que este puntito no es ni máximo ni de mínimo. ¿Sí? Entonces por eso se llama punto silla a veces. ¿Sí? Por eso se llama silla de montar. ¿Sí? O sea, este punto no es máximo ni mínimo, pero cuando ya veamos, ¿cómo se llama? Criterios para ver en varias variables. ¿Sí? Porque máximo y mínimo ustedes saben a una variable. ¿Cuál es el que le da el criterio? Primera y segunda derivada. Aquí también, ¿cómo se entiende la primera y segunda derivada en varias variables? Es lo que vamos viendo de a poco. Y ahí vamos a ver criterios para distinguir si este es máximo y mínimo. Y este es un ejemplo clásico de no es mínimo y ni máximo. ¿Y cómo uno distingue? La silla de montar, ¿qué decir? Te pones justo en el centro, y vas yéndote en esta dirección, por ejemplo. Baja. Pero si te vas en otra dirección, sube. Y esa ambigüedad hace que no sea ni máximo ni mínimo. Y cuando tiene esa bipolaridad es punto sí. Sí, punto sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, nos vemos entonces mañana. Mañana a las 2, no, 2:10, ¿no? 2:10. Mañana sí ya no hay la cámara, ¿verdad?